El Señor Dios los bendiga. Buenos días. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Invito una vez más a ponernos sobre nuestros pies. Y invito a abrir su palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Tenga la gentileza, Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Sé que han estado en un proceso, han entrado en un tiempo de compromiso para con nuestro Dios, y el estar juntos, unidos, en un mismo sentir, hace que algo sobrenatural siempre va a acontecer. Amén. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice: mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario, de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del que anda solo, que cuando cayere no sabrá, ni habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarían mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, por favor. Padre, gracias queremos darte en el nombre de Cristo Jesús por esta gran oportunidad que tú nos concedes, y queremos exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por habernos invitado a ser parte de lo que tú tienes, un propósito con nuestras vidas. Nos humillamos en lo que somos, polvo y barro, carne y hueso, y queremos, Señor, que la mano del alfarero, que eres tú, ministre nuestras vidas conforme a su voluntad y propósito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiga, antes de sentarse, bendiga a su hermano que está al lado suyo y dígale: gracias por estar junto conmigo. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Qué bueno estar juntos trabajando en un mismo sentir y honrando a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. La iglesia que se une a orar es una iglesia que tiene fuerza, tiene autoridad. Una iglesia que se propone juntos a estar orando hace que el fuerte soporte al débil y lo levante, lo anime para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tome asiento, mi amado. Es un privilegio estar juntamente con ustedes nuevamente, y la gloria y la honra sea para ustedes. Y anhelo, acorde a lo que está en esta pancarta: vamos a orar hasta que se abra el cielo. Acorde a lo que ustedes tienen. Y la pregunta sería: 48 horas es suficiente como para abrir los cielos y que la gracia del Altísimo se derrame sobre nosotros? Porque si todavía usted no ha visto, tendría que seguir ¿qué? Orando. ¿Sí? La oración no es tan solo el proceso de 10, 11 o 12, las fechas que ustedes han puesto, porque eso es una identidad, una responsabilidad y algo que usted como yo tenemos que vivirlo a diario, hasta que los cielos sean abiertos y la gloria del Señor sea manifestada sobre nuestras vidas. Yo le invito, por favor, acorde a lo que habíamos leído, si dos se ponen de acuerdo, y lo que decía Eclesiastés es una realidad en verdad. Ahora vamos a entrar a estudiar, y es donde vamos a estar en la predicación en esta mañana, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 27. Tenga la bondad, puede acompañarme. Mateo 9, versículo 27 es donde vamos a estudiar. Dice la escritura así: pasando a Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.
Y mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo y endemoniado. Qué interesante ver la escritura, y me llama la atención con ella, es que dos ciegos se hayan puesto de acuerdo. Uno, por la necesidad en su facultad limitada de no poder ver, podríamos considerarlo, es del pueblo, alguien tiene que ayudarle a llevar o a depositarse en un lugar para pedir de pronto limosna, pero encontrarse con otro que sea en la misma particularidad, tener el mismo defecto, por decirlo así, la ceguera, eso es más interesante. Y aquí quisiera tan solo hacerles un pequeño detalle para considerar lo siguiente. Cuando hay alguien que le está llevando a una persona que no tiene la facultad de ver y es ciega, esa persona sencillamente pondría su mano en su hombro y se dejaría llevar por aquella persona que sí ve. Es decir, la persona que vendría a ser el lazarillo tendría que decirle: baja la grada, despacio, cuidado con esto, cuidado con aquello, y la persona que está solamente guiándose por su oído, tan solo estaría teniendo la precaución y el detalle a las palabras que alguien le está advirtiendo. Pero cuando encuentro la palabra del Señor, no veo a tal persona llamada Lazarillo, por decirlo así, sino que veo a dos ciegos que están levantando su voz, están declarando una misma frase y están pidiendo el mismo favor. Ponerse de acuerdo no es fácil. Ponerse de acuerdo con una persona y decir: vamos a hacer esto y vamos a mantener de pronto el mismo orden, la misma estructura, no es fácil. Por eso cuando veo la palabra y cuando me han manifestado que la congregación se ha puesto de acuerdo algunos días para estar orando en un tiempo de reloj, cada uno asumiendo un tiempo, eso da la evidencia, el hecho de que usted asumió un compromiso. Usted asumió un tiempo para estar en su actitud de responsabilidad delante de Dios, involucrado en un proceso hasta que los cielos sean abiertos. ¿Está conmigo? Y creo que todos lo cumplieron. ¿Amén? Los que cumplieron pueden decir amén. Cuando no lo he cumplido, me va a salir un amén suavito. Pero cuando usted sí se ha involucrado, usted tiene convicción y certeza de ratificar y le dice con seguridad: sí, lo hice. Sea la hora que usted la asumió. Para algunos en la mañana, en la tarde, en la noche, y a otros de pronto en la madrugada. Pero los que supimos hacer ese compromiso, lo hacíamos delante de Dios, anhelando que los cielos sean abiertos para ver la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Amén. Gloria al Señor. Quiero manifestar lo siguiente. Pasando Jesús por ahí, donde está el Señor Jesucristo, jamás pasará desapercibido ese lugar. Donde está Jesucristo, esa familia no pasará desapercibida. Donde pasa Jesús en una persona, esa persona jamás pasará y quedará la misma, porque con Jesucristo siempre habrá un encuentro personal y esa persona será cambiada para la gloria de Dios a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Aleluya. Y me dice la Escritura, y quisiera que entienda esto, mi amado: dos puestos de acuerdo, dos con necesidad, dos que estaban en su mundo diferente, pero con una necesidad de ver lo que la gente natural está viendo. Y de pronto dice que Jesús, pasando por ahí, los que escuchan son dos ciegos, por no decir el resto de personas. Pero la palabra me dice: dos ciegos estaban escuchando cuando Jesús pasaba por ahí. La pregunta es: ¿qué es lo que los ciegos escuchan? Pues los ciegos están escuchando las grandes proezas de lo que Jesús, el Hijo de Dios, está haciendo. ¿Qué es lo que los ciegos están escuchando? Son aquellos acontecimientos como la gente exaltaba el nombre
nombre de Dios, como la gente lloraba, ministrada por milagros extraordinarios, y los ciegos tan solo dijeron: yo quiero eso, lo que la gente está viviendo. Y si escucho que para Jesús no hay nada imposible, pues yo quiero ser la persona que puede hacer un milagro en mi vida, porque cuando yo no puedo, hay alguien que sí lo puede hacer, y se llama Jesús de Nazaret. Honra a aquel que vive por siempre. Jesús es la respuesta, Jesús es la alternativa, Jesús es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todo tiempo. Estos ciegos escucharon todo el murmullo, toda esa fiesta de gente cuando caminaba y cuando regresaban. Hay gente que puede estar viendo, pero puede estar sorda de las cosas grandes que Dios hace. Pero alguien que está ciego, su oído está tan atento a todo susurro de lo que acontece en el entorno. Hoy en día la iglesia está ciega y está tan sorda que no ve cómo la gente se está perdiendo. Está tan sorda que no ve a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, cómo se están quebrantando, porque sencillamente no hemos prestado atención en el nombre de Jesús, ver mi entorno. ¿O no está pasando esto aquí? Jóvenes perdiéndose en droga, en alcohol, familias disfuncionándole cada vez más y más, divorcios y cosas de pronto que van quebrantando el proyecto o el pensamiento como Dios lo diseñó a la familia. Ciegos que no tienen la facultad, pero sus oídos están atentos. Y comienza a decir lo primero, que cuando ellos pasaban, Jesús pasando por ahí, los ciegos daban voces diciendo: ten misericordia de mí. Estas personas reconociendo: yo no puedo, pero tú sí puedes. Y cuando yo reconozco que mis limitaciones no me van a poder salir y pongo mi actitud y mi ser delante de alguien que sí puede hacerlo, tengo que pedir misericordia. Ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Yo oro, yo clamo, yo trabajo, pero no veo resultados. Me toca sencillamente decir: Dios, ten misericordia en Cristo Jesús, porque para mí es imposible, pero para Dios, para ti, no es imposible. Ten misericordia. Una actitud hermosa de estas dos personas: humildad, sencillez de corazón. Ten misericordia de nosotros. Y comienza a agregarle algo más: hijo de David. Reconocer la autoridad, reconocer quién es Él en la situación en la que estoy, en el cargo que pueda tener, en lo que Dios me pudo haber provisto, pero no pierdo la identidad que Él es el Señor de mi vida. Primer punto, cuando el Señor manifiesta, usted como hombre y mujer quiere acercarse al Señor, necesitamos tener una actitud de humildad. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mi vida. Y el segundo ingrediente, tengo que reconocer quién es el Hijo de Dios. Y estos hombres lo reconocieron. No lo veían, pero lo estaban reconociendo. ¿Por qué lo reconocían? Porque estaban escuchando lo que está en su entorno. Por un instante quiero decirte a ti, iglesia, ¿qué es lo que estás escuchando en tu entorno? ¿Cuáles son las voces de auxilio? ¿Cuáles son las voces de dolor? ¿Cuáles son esas voces que tú estás escuchando en tu estudio, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu familia? ¿Cuál es el clamor de la necesidad de la gente? Porque cuando tú prestes atención a esa voz, tú comenzarás a levantarte delante de Dios, a pedir primero misericordia, a pedir: Señor, dame la actitud, dame la autoridad, dame el recurso, dame la estrategia para poder bendecirles, porque yo soy bendecido. Y si Dios me bendijo, no es para guardar lo que Él me ha dado, sino para compartirlo, para que el que no tiene algo, ahora lo tenga todo en el Hijo de Dios. ¿Está conmigo?
la parte que nosotros todavía no entendemos. Y dice la Escritura que llegando a la casa, wow, ¿cómo es que ellos llegaron, estos ciegos, a la casa? Si muchos de nosotros viendo y teniendo un horario, teniendo reloj, teniendo celular, GPS, llegamos tarde a la casa de Dios. No tenemos la atención de venir a buscar el rostro de Él como Él se merece. Pero estos ciegos sí llegaron a una casa. Y llegaron a la casa donde estaba Jesús. No hay mejor lugar, no hay mejor casa, no hay mejor hogar donde está Jesús de Nazaret. Porque cuando está Jesús de Nazaret, alguien tiene que visitarte. Porque quien va a recibirle es el Hijo de Dios. No hay mejor lugar que venir a la casa, a este templo, y se encuentra primero con Jesucristo. Dicen que la palabra, que estos dos hombres gritaban. Y gritaban y escuchaban cada vez más: por aquí es el camino donde está Jesucristo. Porque había más alboroto. La gente glorificaba más al Señor. La gente comenzaba a salir diciendo el milagro que recibimos de Jesús. Los ciegos tan solo se dejaban guiar por lo que estaban oyendo. Acá hay más ruido. Y cuando uno de ellos, a lo mejor por decirlo así, se estaba apartando, ya no se escucha el murmuro de la gente. Ya no se escucha que la gente está glorificando de Dios. Este no es el camino. Y comienzo a buscar y comienzo a escuchar: acá es. Así debe ser el hombre de Dios, escuchando lo que Dios hace y moverse donde está Jesucristo. Porque cuando se encuentre con Jesucristo, su vida nunca más va a ser la misma, porque será para la honra y la gloria de Dios. Pero cuando en la iglesia no se escucha de Jesús, cuando en tu vida no se escucha de Jesús, cuando en tu trabajo no se escucha de Jesús, tan solo estarás escuchando dolor, frustración, amargura, y eso enfría. Pero cuando alguien está hablando de Jesucristo, está diciendo: hay esperanza para el hombre, hay esperanza para la familia, hay esperanza para el perdido, y su nombre es Jesús de Nazaret. El ponerse de acuerdo es para poder impactar y causar una revolución para la gloria de Dios. Estos dos hombres cumplieron un principio, el cual manifiesta el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando dice: si dos se pusieran de acuerdo, si dos se pusieran de acuerdo, si los dos se pusieran a hablar, vamos a hacer esto y de esta forma, algo grande va a acontecer. Me lo declara la palabra en Mateo 18, cuando dice todo, que si dos se ponen de acuerdo ante mi Padre que escucha, lo manifestará en mi presencia. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo. Un principio. ¿Quiénes lo estaban haciendo? Dos ciegos. La pregunta es: usted que mira, ¿se puede poner de acuerdo con su hermano? Usted que tiene facultades, ¿puede ponerse de acuerdo? A veces no. Porque yo miro mi condición, miro mi actitud, miro de pronto una oportunidad y nos ponemos de acuerdo, pero cada uno tiene una visión diferente. Pero ellos en cambio tenían un mismo sentir. Necesitamos buscar de Jesús para que nos haga un milagro. Pongámonos a declarar. Cuando veamos o escuchemos que Jesús esté ahí o la gente pase glorificando, tenemos que decir con humildad: ten misericordia de nosotros. Si todos se pusieran de acuerdo en esta congregación y tan solo comenzar a decir: Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia del ministerio, a la gente que tú nos has entregado, ten misericordia de los niños, de los jóvenes, de los adultos, algo grande va a acontecer, porque se están poniendo dos delante de la presencia de Dios y Dios va a responder poderosamente. ¿Les estoy dando malas noticias? Porque el que me puede entender dice: gloria a Dios, aleluya, santo el nombre de Dios. Ten misericordia de nosotros. Y dice la Escritura que llegaron a la casa donde estaba Jesús. Ir a una casa de visita, llamar por teléfono a alguien, debe tener la certeza que a quien se le está llamando va a dar una palabra de Dios, no para cargarnos, porque la gente anda con necesidad.
La gente está cansada de escuchar todo lo negativo que la gente sin Dios está hablando. Pero cuando van a tu casa, cuando llegan a tu hogar, ¿con qué se encuentran? ¿Con las mismas palabras que el mundo da sin tener a Dios? ¿O tú eres de aquellos que dicen, a pesar de, sabemos que Dios suplirá nuestras necesidades? A pesar de, sabemos que Dios está trabajando con nosotros. A pesar de, sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa debe ser la iglesia. Palabras de respuesta, palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de confrontación ante la adversidad que estamos viviendo. Pero lamentablemente a veces llegas a casas y no se escucha el honrar a Dios. No se le ve la esperanza de esas personas del decir, en medio de esta crisis, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación difícil, lo que Dios ha hecho es unirnos. Nos hemos refugiado en el Señor y confiamos que Él abrirá puertas. Sino que de pronto está el desánimo, está de pronto el dolor, está el sufrimiento, y muchas veces no estamos honrando como Dios quiere que lo hagamos. ¿Está conmigo? ¿Tiene dificultades? ¿Habrá alguien aquí que tiene dificultades? ¿Habrá alguien aquí que tiene necesidades? ¿Habrá alguien aquí que necesita que uno de su casa conozca de Cristo? Pues nos toca decir, ten misericordia, para cuando yo me encuentre con esa persona o ellos vengan a mi casa, escuchen las grandes cosas que Dios está haciendo con nosotros. Llegaron a la casa, porque en esa casa donde estaba el Señor Jesucristo no estaba inquietud. Esa casa no estaba en silencio. Esa casa se escuchaba glorificar a Dios, porque el Hijo de Dios estaba ahí bendiciendo ese hogar. En esta casa no puede haber silencio, porque también está el Hijo de Dios para ser glorificado. Y esa es la diferencia. Esa es la relación, la que a veces no entendemos. Que cuando te encuentras con hermanos o personas que conocen su situación más difícil, más contradictoria, que de pronto dices, ¿qué le está aconteciendo? Te encuentras con hombres que no tendrán de pronto el mañana su sustento, pero en su semblante y en sus palabras están diciendo, en Dios está nuestra esperanza. Personas que están en el hospital, personas que están postradas en cama, uno va de pronto a visitarles para darles ánimo, va con ese entusiasmo para decirle, hermano, confía en Dios. Y cuando tú conversas con ellos, ellos te están ministrando, porque ves en ellos fortaleza, esperanza, confianza, y están diciendo, si estoy aquí es porque Dios quiso, y si me voy con Él es para la gloria de su nombre, y si me levanta será para su gloria, pero no me muevo en Dios. Y uno queda diciendo, wow, salí edificado, salí bendecido. Llegaron estos dos hombres a la casa. Y imagino que esa puerta no estaba cerrada, esa puerta estaba abierta, porque había gente que estaba siendo tocada por Jesucristo. Y cuando me imagino que gritaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David, entienda algo. Alguien gritaba el que no podía ver, pero había otra gente que estaba hablando de las grandezas de Dios. Y ahí es donde veo algo grande de mi Señor. Sus oídos no están cerrados para aquel que clama misericordia. Los oídos de nuestro Dios no están cerrados para aquel que está diciendo, ayúdame, Señor, en medio de mi situación. Y el Señor está presto para bendecirnos. ¿Usted necesita bendición? ¿Por qué guarda silencio entonces? ¿Tú necesitas respuestas? ¿Por qué guardas silencio? ¿Quieres ver milagros extraordinarios? ¿Por qué guardas silencio? Porque cuando se tiene necesidad se grita más. Cuando se tiene angustia se grita más. Cuando no se puede hacer nada se grita más. Pero hay que saber direccionarle esa voz
en alto a nuestro Dios que responde poderosamente. Da un fuerte aplauso a aquel que vive. A Él sea la gloria y la honra. Voy a ponerle 3 clases de personas y aparecer una cuarta. Gente que ve, y perdón que ponga esta expresión, muda. Gente que ve y no habla. Pero veo ciegos, pero que sí gritan. La tercera persona es la que ve y guarda silencio. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Qué clase de persona es usted? Porque nuestros seres amados, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestra gente de nuestro entorno todavía no escucha de Jesús, es porque usted, viendo las grandes cosas de Él, ha guardado silencio. Prefiero ser ciego, pero levanto mi voz a aquel que sabe responder poderosamente. Hay muchos que hacen peregrinajes, hacen romerías y están ciegos al honrar a aquel que vive y siempre está para nosotros. Y hacen la bulla. Y nosotros que sabemos direccionar, saber que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, guardamos silencio. Pregunto, ¿en qué grupo estás tú ubicado? ¿De los que levantan la voz para que se escuche que Jesús es el Señor de tu vida y que en tu vida y en tu casa mora Dios? Porque si tú no has entendido estar en la casa de Dios, en la congregación, reunidos los santos, adorando a aquel que vive, y no sale a pregonar las grandes cosas de lo que Jesús hace aquí, no has entendido honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No has entendido que alguien que se encuentra con Jesús no puede estar en silencio. No has entendido que alguien tiene la misericordia de Él bendiciéndonos cada instante. No salgas a pregonar las grandes bendiciones que tenemos. ¿Está conmigo? Ciegos, pero levantaban su voz. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David, dándole la deidad, dándole un título. Y los que vemos, ¿por qué no glorificamos más al Señor? Los que vemos las maravillas de Dios, ¿por qué no glorificamos a Dios? ¿Me está comprendiendo? Esa es la iglesia. Ese es el mal de la iglesia. El que quiere honrar a Jesucristo, el que le dice: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, eres mi todo, pero guardo silencio en no declarar las grandes cosas que Él hace en mi vida y en mi casa. Soy un testimonio, soy un testigo mudo, soy un testigo que guardo silencio. Soy un testigo que no he entendido todavía que lo que Dios ha puesto en mi vida, al Hijo de Dios, no puedo guardarlo. Tengo que testificarlo, tengo que anunciarlo, tengo que dar a conocer que no soy yo, no es mi habilidad, no es mi profesión, no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos, es Él en todo y en todo momento. Pero no lo hago. Porque aun cuando se usa un par de zapatos nuevos, pienso que es por mi esfuerzo
Y no es nuestro esfuerzo, y tan solo es la gracia de Dios depositada al darnos recursos para poder suplir necesidades. Que la gente que tiene hambre y sed venga a esta casa a encontrarse con Jesucristo. Porque los que son de esta casa tienen que glorificar a Jesucristo. Porque los de esta casa tienen que orar por el necesitado, y el necesitado tendrá que encontrarse con Jesucristo para salir a declarar: estaba en necesidad, estaba enfermo, estaba en vicio, estaba acabado mi matrimonio, pero me encontré con Jesucristo y hoy puedo decir: la honra y la gloria es para Él, porque Él me levantó. Alguien tendrá que estar escuchando la necesidad de otro para venir a este lugar a recibir de Jesucristo. Alguien tiene que estar escuchando que en esta casa hay cosas grandes. Caso contrario, soy un testigo mudo. Iglesia, nos hemos guardado por muchos años en la congregación. Iglesia, nos hemos refugiado sobre estas 4 paredes, cantando alabanzas hermosas, aplaudiendo, danzando, pero afuera, donde está la gente que no conoce de Dios, no nos ve danzar. La gente que no conoce de Dios no nos escucha dar honra y gloria a Dios. Solo aquí gritamos un aleluya, un gloria a Dios, y aplaudimos. Afuera guardamos silencio. Ese no es el testigo de Jesucristo real y verdadero, porque uno no se avergüenza de Cristo, porque lo que hago aquí en casa lo estoy viviendo afuera, para que los de afuera digan: quiero venir a tu casa, porque veo que lo que tú dices es verdad. ¿No me dice la Escritura? Con José, en las diferentes etapas y circunstancias que él vivía, y la mano de Dios estaba en José, que en José se prosperaba todo lo que él tenía. No era tan solo en el lugar donde está Dios, es Dios donde yo voy, está Dios para bendecirme. Es donde estoy yo, Dios está conmigo. Es en mi trabajo prospera. Soy una bendición en mi trabajo, en mi familia, en el deporte, en esto y en aquello. Soy bendecido y prosperado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y todo lo que hago lo hacemos bien, porque lo hacemos primero para Él y dar testimonio que Él vive con nosotros. Estudiantes, jóvenes que están en escuela, colegio, universidad, tendrían que ser los mejores. Tendrían que ser los mejores. No apuntar en el medio de rendimiento. Tendrían que estar en los primeros sitiales, porque ahí podrías haber entendido que un hijo de Dios honra a Dios en todo lugar y en todo momento. Hay compromiso, hay responsabilidad, y cuando no se puede, ten misericordia, Señor, dame la habilidad, ayúdame, Señor. Y Dios respondiendo para que tú glorifiques más su nombre. Amén. ¿Qué quieres que yo os haga? Estos hombres no dejaban de gritar. Estando en la casa tal vez al frente, habrá hermanos que dicen: no hagas tanto ruido. Habrá personas: qué fanático. Habrá personas que dicen: pero tanta insistencia. Tú puedes decir tantas cosas porque estás viendo, pero para el que no ve, quiere encontrarse con el mismo Hijo de Dios. Y aún estando el mismo Hijo de Dios, ellos estarían diciendo: ten misericordia, Hijo de David, porque ellos querían encontrarse. Y tal vez Jesús diciendo: aquí estoy, yo soy Jesús a quien has invocado. Perdona, Jesús, quiero tener un encuentro personal contigo.
La gente me estaba diciendo que guarde silencio, que no grite, pero él entiende, yo no veo y tengo que gritar hasta que alguien que sea el mismo Hijo de Dios me diga, guarda silencio, aquí estoy para responderte. Aleluya. Ese eslogan que pone, vamos a orar hasta que se abra el cielo o los cielos. Quiero decirte algo, no se quede tan solo aquí. Esto tiene que ser el hambre de cada uno de nosotros. Si mi hermano dejó de orar, ese es el asunto entre él y Dios. Pero yo tengo necesidad. Yo tengo que buscarlo. Yo tengo que clamarlo. Yo tengo que estar gimiendo hasta que la gloria de Dios descienda. Porque cuando la gloria de Dios descienda, habrá resultados, habrá un fruto, habrá evidencias que Dios me visitó. Y la gloria de Dios me va a acompañar mucho más. ¿Sí está conmigo? Amén. Diga que está al lado suyo, deja de ser ciego. Ahora respóndale, deja de ser mudo. No sé qué es más difícil, ser ciego que grita pidiendo necesidad, lo más difícil viendo y mudo viendo lo que Dios hace. No te sorprenda que tal vez en tu ítem como hombres sabemos tener este sí, este no, este parece bueno, este parece mal, y Dios utiliza el que ni te imaginas. Pero el que ni se imagina que andaba en lo peor, hundido, refundido en el pecado, en lo cruel, en lo malvado, en lo que su hogar estaba desintegrándose en sus vicios, encontró diciendo un momento, ten misericordia de Dios, de mi vida, Dios, ya no quiero vivir así. Ten misericordia porque estoy arruinando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ten misericordia. Dice a Dios que lo levanta para dar evidencias que se encontró con el Altísimo. Cuando sale Jesús al encuentro, me emociona mucho este pasaje, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber hecho muchas cosas en facultad de milagros. Sé sano, por decirlo así, y ellos hubieran sido sanos. El decir, tocar sus ojos como lo hizo y declarar la palabra, sé sano y suficiente, como testimonios anteriores. Pero Jesús hace una pregunta: ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Creéis que yo puedo hacer esto? Y los ciegos dijeron, sí. Te voy a cambiar un poco de palabras para que entender mejor esto. ¿Crees que yo soy el sanador de tu vida? Ellos dijeron, sí. Pues si dices que yo soy tu sanador, va a haber un milagro en tu vida. Si tú dices que soy tu proveedor y me has buscado, veamos si dices lo que tú dices que yo soy, que se cumpla. Ya no es el que me han dicho que hace. Ya no es el que me dice que el Señor puede transformar, porque Jesús es personal. Jesús es personal, acorde a nuestras necesidades. Si tú dices que yo puedo proveerte, probemos si yo soy el que tú dices que yo soy. Si tú dices que voy a cambiar la vida de la persona, veamos si yo puedo cambiar la vida como tú dices que yo soy. Si tú dices que haré algo grande, veamos si es verdad lo que tú dices que yo soy grande. ¿Qué quieres que yo haga contigo? Esa es la pregunta. ¿Crees que yo puedo hacerlo? Nosotros los jóvenes, como muchos de ahí dicen, los solteros, el Señor me proveerá a mi esposo, mi esposo. Y tú le estás diciendo al Señor, ¿creéis que yo puedo proveerte un esposo y una esposa? Sí, pues vamos a ver si yo te puedo proveer. Pero usted ya está buscando en otro lado. Usted ya está buscando en otra persona. ¿Cómo es que crees que yo puedo proveerte un esposo si no crees lo que yo soy para darte?
Y si seguimos sumando uno tras otro de lo que nosotros decimos quién es Jesús, Jesús va a salir al encuentro. Vamos a ver lo que tú dices que yo soy para que se haga. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién buscó a quién? Fue Jesús el que estaba buscando a los cielos. Eran los cielos los que buscaban a Jesús. Tú dices, Señor, hágase su voluntad. Y si tú dices, Señor, hágase su voluntad, y Jesús dirigiera, vamos a ver, creyendo lo que tú dices que se haga en voluntad, a ver si ya haces. Y tomamos decisiones equivocadas. Nos adelantamos y no esperamos. ¿Cómo es que me adoras? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque lo que tú me dices que yo haga, vamos a ver si es lo que tú dices que yo puedo hacer. Esa es la confrontación, ese es el impacto. Estos dos hombres que venían cumpliendo un requisito, si todos se pusieran de acuerdo, lo habían asumido. Ellos gritaban hasta que se encontraron en la misma casa donde estaba el mismo Señor Jesucristo. Les sale al encuentro y les pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Señor, queremos recobrar la vista. ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Ellos dijeron sí. En otras palabras, si tú dices que yo puedo hacer eso, vamos a ver. Y le dice Jesús, conforme a tu fe sea hecho. No es el hecho de ser hijo de Dios, ser sano, ser libre, esto y aquello, sino acorde a nuestra fe. ¿Creéis que en 48 horas los cielos serán abiertos como tú lo has testificado? Pues vamos a ver lo que tú dices, que sean abiertos en 48 horas esta bendición. Y el Señor dirá, conforme a vuestra fe sea hecho. Estos hombres venían exaltados en necesidad, pero Jesús les dice, conforme a vuestra fe. Wow. Conforme a vuestra fe. Señor, mi casa para ti. Y tu casa todavía sigue más para el mundo que para las cosas de Dios. Y comienzas a tambalear tu fe. Comienzas a decir, creo que Dios me ha escuchado. Comienzas a decir, habrá un pecado en mi vida, por eso Dios no me escucha. Amado, ¿qué es la fe? Usted me va a decir el concepto propio, lo que dice en Hebreos capítulo 11. Todos lo sabemos. Pero ¿hasta qué punto lo ponemos en acción? En la evidencia. Estos dos hombres, cuando dijeron entre sus compañeros, levantemos la voz, y comenzaron a gritar, el otro comenzó a seguirle. Muchos tal vez dijeron, guarda silencio, así no se debe hacer al Señor. Pero estos decían, no nos importa, tenemos que encontrarnos con Jesús. Escucho que Jesús da respuesta. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Y me dice la Escritura que cuando los tocó recobraron la vista. Quiero ponerles, antes del milagro que Jesús hizo con ellos, lo siguiente. ¿Qué si hubiera dicho el Señor Jesús, conforme a vuestra fe se ha hecho? Y de pronto ellos hubieran dicho, conforme a nuestra fe. Les voy a poner los dos hombres en diferentes acciones. El uno saliendo a recibir, el uno recobra la vista y el otro no. Hubiera dicho el uno, ¿qué faltó para yo recibir la bendición? ¿Qué? El otro punto. Los dos dicen conforme a vuestra fe y regresan ciegos. Les aseguro que estos dos hombres hubieran regresado frustrados.
pero no por ser ciegos, sino por no tener la fe necesaria para un milagro. Acuérdese de este hombre que tenía un cargo cuando se le acercó a Jesucristo y le dijo: mi sirviente está para morir. Y le dice: cuando Jesús dijo: vamos. Y el hombre dijo: no, Señor Jesús, solo di la palabra, porque yo también estoy en un rango y tengo gente debajo, y yo digo a haz esto, haz aquello, y ellos hacen. Mi Señor, solo suelta la palabra. Conforme a vuestra fe sea hecho. Y cuando regresó el hombre, dijo Jesús, me dijo: ¿cómo se llama tu sirviente? X nombre. Sé sano, dijo Jesús. El hombre le dijo: muchas gracias, bendigo el nombre de Dios, y se fue otra vez a su lugar, a donde estaba. Y lo que llegaba era: tiene que salir al encuentro la gente para decir que el criado al que yo amo está sano. Y cuando está llegando, le sale a la gente: está sano, no sé qué pasó, se levantó. Y el hombre dijo: ¿a qué horas fue esto? A tales horas. Y él decía: ese momento estaba con Jesús. Y lo único que Jesús dijo: conforme a tu fe sea hecho un milagro para la gloria de mi nombre. Amado, 48 horas de oración que ustedes han estado, alguno de ustedes tuvo que haber soltado una palabra de victoria. Alguno de ustedes tuvo que haber soltado esa palabra adecuada para causar un milagro. Tal vez un niño, un joven, un adulto tuvo que haber soltado esa palabra para hacer algo sobrenatural. Conforme a vuestra fe sea hecho. Y dice la palabra que al instante, cuando los tocó, ellos recobraron la vista. Y le dice Jesús a los ciegos que eran ya no ciegos, dijo: quiero pedirles un favor, Señor Jesús. ¿Cómo ha sido? Tal vez viendo su rostro. Y Jesús dijo: no, eso es secundario. Quiero decirles algo: no lo digan a nadie. Y me dice la palabra de Dios que rigurosamente, o sea, no lo digas con amor. Pero ellos ni bien salían, comenzaron a divulgarlo. Es que hay que entender, mi amado, que si eran ciegos, pidiendo misericordia, pidiendo un milagro, siendo ciegos, levantaban su voz. Cuanto más cuando veían, gritaban más fuerte: Jesús es la respuesta, Jesús es la alternativa, Jesús hace milagros. Yo soy un milagro en las manos de Jesús. ¿Me está comprendiendo? Sin ver, gritaban; viendo, más levantaban la voz. ¿Cuántos aquí han visto milagros en su vida? ¿Y por qué guarda silencio? ¿Por qué guarda silencio? ¿Cuántas veces el Señor ha visitado tu casa? ¿Cuántas veces Dios no ha respondido con algo sobrenatural? Cuando tu angustia, tu economía, tu situación de hogar, tu situación como padre con tus hijos, como hermano, como familia, como vecino, como trabajador, como empleado, como jefe, has visto al Dios de Dios es sobrado. ¿Y por qué has guardado silencio? ¿Por qué guardas las grandes cosas que Dios hace en tu vida en silencio? ¿Por qué no pregonas a tu familia? Estaba así, pero me encontré con Jesús y Jesús hizo un milagro. No puedo guardar lo que yo era, hoy tengo que testificarlo. Mi hogar se hubiera destruido hace muchos años atrás, pero cuando vino Jesús, Él pudo restaurarme. Yo como hombre fallé, pero cuando vino Jesús, me restauró, me levantó y me devolvió mi hogar para honrar su nombre. No tenía trabajo, pero al Señor le presenté mi situación y vi cómo Dios obró en mi carácter, en mi temperamento, movió personas, pero ahora puedo decir: gozo de un trabajo para la gloria del Señor. Mis hijos estaban perdidos, Cristo los rescató.
¿Por qué guardas silencio? Ese es el silencio de la iglesia actual, el no testificar lo que Él ha hecho con nosotros. Escuche silencio. El mundo se pierde, las almas se pierden, tu familia se pierde. Y todavía guarda silencio, teniendo al Cordero de Dios como el Salvador de nuestras vidas. Habrá uno aquí que levante su voz y pueda decir: Él vive y yo no puedo guardar silencio porque soy evidencia de un milagro. Levántese, mi amado, como estos dos hombres lo hicieron. Acude a aquel que puede escucharte. Solo declárale: Señor, yo necesito de ti. Guarda silencio y no lo digas a nadie. ¿Cómo voy a guardar silencio? Si lo que tanto he pedido, un milagro de poder ver, el disfrutar de un día, el disfrutar de mis seres amados, el disfrutar de mi mascota, el que tan solo lo he sentido, he olido, pero no he podido verles. Aún así, mi necesidad, he venido a buscarte, Dios. No te conozco, no sé el Dios que honro, el Dios que alabo, solo sé que tengo que hacerlo en el nombre de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y me acerca a tu presencia. Amén. Y de pronto venga a decir: Jesús, me viniste a buscar. Yo soy el que me has llamado. Eres un milagro. ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres, mi amado, que Dios haga contigo? ¿Qué quieres que Dios obre en tu vida? Porque conforme a vuestra fe, será hecho. Estos dos hombres hicieron algo que nosotros necesitamos hacer. Quiero que mire por un instante, no cierre todavía sus ojos. Los ciegos acudieron a Jesús porque había otra gente que gritaba las grandezas de Dios. ¿Entienden algo? Los ciegos no podían haberse quedado en ese pueblo, podían haberse quedado en esa esquina, pero había otra gente que estaba diciendo: la gloria y la honra a Dios. Y los ciegos prendieron sus oídos. Algo escuchamos raro. Hay milagros, hay cosas tremendas. Y los ciegos fueron impactados, cautivados. Sigamos donde esté esa voz. Y me dice la Escritura que cuando terminan ellos de recibir el milagro, ellos levantaron la voz, exaltando el nombre de Dios. Me dice la Escritura que pero saliendo ellos, divulgaron la fama de por toda esa tierra. Mientras salían ellos, ¿cómo? Gritando, exaltando, alabando el nombre de Dios. Dice la Escritura: mientras ellos salían, he aquí le trajeron un mudo y endemoniado. Es que usted es vocero de Dios. Usted es uno que da testimonio de Dios. Y cuando usted levanta la voz, habrá otro que tiene necesidad y escucha lo que Dios está haciendo con usted. Y ese que está con necesidad comienza a hacer lo que usted antes hacía: buscar donde está el Señor. Y cuando se encuentran con el Señor, glorificarán el nombre de Dios. Pero habrá otro que tiene otra necesidad y dice: escucho que Dios hace milagros. Siempre hay un comienzo y hay un final con nosotros, pero para otros es el inicio de un comienzo. No guardes silencio. Exalta a aquel que vive, porque hay alguien que va a venir cuando tú hables, para que Él después lo reproduzca, para decirle: he escuchado, el Hijo de Dios hace milagros. Con sus ojos cerrados. Padre, toda la honra y toda la gloria es tuya en Cristo Jesús.
Gracias por la palabra al traernos a estos dos personajes. Nos dan evidencias. Pero también tengo la certeza que en esta amada congregación hay pueblo tuyo que ha visto milagros grandes de parte tuya y ha guardado silencio. Has guardado silencio y no has cumplido en reproducir las grandes proezas y las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pero el Señor siempre nos da oportunidades. Y hoy es el día de tu oportunidad como para decir: voy a levantar mi voz. No puedo guardar en silencio lo que Dios ha hecho conmigo, porque tengo fe para ver un milagro. Tengo fe para decirle al Hijo de Dios, para decirle: hágase su voluntad, para que el Padre sea exaltado. Habrá aquí algún hombre, habrá alguna mujer que tenga la fe necesaria para decirle: aquí estoy, que a través de mi vida la gloria tuya sea descendiendo. Si tú eres uno de ellos, pasa adelante. Vamos a la oportunidad. Gracias, Dios, porque el hombre quiere buscarte y encontrarse contigo. Gracias. No mires al que está al lado tuyo. Los cielos se olvidaron de su gente y solo levantaban su voz: ten misericordia de mí, Hijo de David. Esta mañana también es oportuno como para decirle: ten misericordia de mi vida. Quiero encontrarme contigo. Y sé que me vas a decir: Señor, ¿qué es que yo puedo hacer? Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que lo que te estoy diciendo tú puedes hacerlo. Y creo que tú nos estarás diciendo: si tú dices que yo soy lo que yo puedo hacer contigo, veámoslo conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe. Hay alguien que está enfermo, créele a Jesucristo. Tienes dificultades, necesidades, créele a Jesucristo. Sal con tu bendición. Sal diciendo: estaba esclavo, estaba en problemas, estaba en esto, pero no puedo guardar silencio. Tendré que salir a decir: soy libre, bendecido, porque el Señor me ha visitado. Y los que están pasando, le invito a que levante su voz, converse con Dios. Los ciegos decían, aún estando Jesús al frente, ellos levantaban su voz: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y Jesús, viéndolos, ellos levantaban su voz. No acudas donde no te van a responder. No te arrimes ni te apoyes con aquellos que no te van a ayudar. Búscale a aquel que sí está presto para levantarte. El que jamás te va a dar las espaldas. El que nos conoce. Qué mejor decirle a él y decirle: a Jesús, gracias. Porque sin conocerte creo en ti. Sin verte te digo: te amo. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tengo fe, mi Señor, y si no tuviera, te pido que me ayudes a creer. Lo único que puedo decir con certeza: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Levanta tu voz ahí donde tú estás y ponlo delante de Dios tu situación. Pon delante del Señor tu necesidad, tu situación. No guardes silencio. Ya has guardado muchos años. Ya has guardado mucho tiempo. Creo que es el momento oportuno como para abrir nuestros labios y decirle: Señor, gracias, porque sé que me escuchas. Y saldré de este lugar, mas no de tu presencia, para testificar que Dios hace algo grande.
Habrá alguien aquí como ese general que vino a poner a alguien en la presencia de Dios en fe. Habrá alguien aquí que diga: yo vengo ahora porque tengo fe que tú lo vas a tocar. Pasa y haz que Dios obre poderosamente. Te invito una vez más, con manos levantadas, levante sus manos y dígale: me rindo, Señor. Presento mi vida delante de tu presencia. Y hoy quiero, Señor, dejar mi ceguera. Hoy quiero dejar el que no te haya escuchado. Quiero dejar esa actitud de guardar silencio. Y quiero testificar de lo que tú estás haciendo conmigo. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer con cada uno de tus hijos. Espíritu de Dios, exalta al Cordero de Dios, para que el Padre sea exaltado en ese nombre glorioso que es en Cristo Jesús. Todo yugo, toda cadena, todo problema que afecta tu mente, que entró por tus ojos, por tus oídos, y lo que tú confesaste te lleve a estar en esclavitud, sea cortado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu de Dios ponga lo que te hace falta: convicción, compromiso y responsabilidad de honrar a aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Oh mi Dios, gracias. Restaura hogares. Lo que no puede hacer este hombre, Señor, en su casa con su esposa y sus hijos, sé tú en él. Lo que no puede hacer esta mujer con su esposo y con sus hijos, sé tú en ella, ayudándola, Señor, a ver bendiciones. Lo que estos hijos no pueden ver en sus padres realizado, sean ellos hoy provocando algo sobrenatural para que sus casas sean bendecidas. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti. Y los que estamos aquí adelante, diga conmigo: hoy levanto mi voz y a mi situación, a lo que estoy viviendo, le declaro: Jesucristo es superior, es poderoso, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y en ese nombre yo supero toda adversidad, toda necesidad, para ver la grandeza de un Dios poderoso. Daré testimonio y no guardaré silencio de lo que Él ha hecho y lo que hará con mi vida, hoy y siempre. Padre, toma las palabras que tus siervos acaban de declarar, y conforme a esa palabra, la bendición en Cristo Jesús sea descendiendo en sus vidas, en su casa, en sus amigos, en su entorno, y no guarden silencio de proclamar a aquel que vive por siempre. Gracias, Dios, por visitarnos en Cristo Jesús con tu Santo Espíritu. Amén. Dios vive para siempre. Con fuerte y un aplauso. La gloria y la honra está en Dios. Pero usted, como nosotros, testifique. Porque cuando usted más testifica a Jesucristo, habrá alguien que tiene necesidad de lo que usted ya fue bendecido, para que vengan a la casa del Señor también a testificar y ellos puedan reproducir las grandes cosas que Dios hace. Bendiciones. Dios nos bendiga. Pastor.